lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Las mujeres canten, ven Espíritu. Radio Adicción Cristiana presenta La Voz del Pastor. Escucha la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Buenos días, ¿cómo están todos? Primero que nada quiero agradecer a Radio Adicción por invitarme a participar en este espacio de La Voz de Pastor. Saludo a todos los que nos están viendo por YouTube y también escuchando por la aplicación de Radio Adicción. Espero que Dios a través de la palabra derrame toda su gracia y bendición sobre ustedes. Y bueno, estoy muy contento porque, como les mencionaba, esta radio, ¿no?, tan importante que está anunciando la palabra de Dios, en esta ocasión me ha dado la oportunidad para compartir su palabra. Y espero que juntos, compartiendo la palabra, podamos
recibir gran bendición. Mi nombre es Edgar Barajas, yo soy pastor de la iglesia Buenas Nuevas, Monterrey. Nosotros estamos ubicados en Río Rosas 115, en la colonia Nueva Libertad, esto es en Guadalupe, Nuevo León. Ahí estamos y cualquier cosa que se les ofrezca, estamos para servirles y compartir la palabra con ustedes. Bueno, para comenzar este estudio bíblico que yo quiero tener con todos ustedes, primeramente quisiera hacer una oración y luego vamos a comenzar a compartir la palabra. Voy a orar. Dios Padre, le agradecemos en este día que usted nos permite la vida y nos permite este momento tan bendito, Señor, para compartir su bendita palabra, Señor. En su palabra hay muchos secretos aparentemente escondidos, Señor, pero hay una manera de poder descubrir todos aquellos secretos, Señor, cuando abrimos nuestro corazón y nos ponemos humildes ante su palabra, Señor, entendiendo que nosotros no somos quienes sabemos todo, Señor, sino una mínima parte hemos escuchado, hemos aprendido. Pero, Señor, abriendo nuestro corazón, cada día usted, por medio de su palabra, nos manifiesta su amor, su gracia, su poder. Nuevamente, Señor, nos ponemos en sus manos, esperando que a través de este espacio, Señor, por el cual podemos tener comunión a través de su palabra con todos los radioescuchas, esperamos, Señor, que usted nos bendiga grandemente, Señor. Su palabra tiene poder, su palabra es muy bendita, Señor. Su palabra es la que ahora nos tiene en este momento haciendo esto, compartiendo su bendita voluntad, Señor. Esperamos que en este estudio, Padre, usted nos permita, su gracia nos permita el entendimiento, Señor, a través de su Santo Espíritu, como el Señor Jesucristo dijo, era necesario que el Espíritu Santo venga para que Él pueda convencernos de cada tema que la Biblia habla tan importante para nuestra vida. Señor, espero que su Santo Espíritu nos muestre su verdad, nos muestre su justicia, Señor, y al final su palabra, Señor, deje la paz, el gozo y la esperanza en nosotros. Le damos gracias y ponemos todo en sus manos, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, primeramente quiero compartir a través de una palabra que está en Génesis capítulo 27. A partir del versículo 1 voy a leer primeramente. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Hasta versículo 12. Primeramente yo quiero compartir un poco acerca de mi testimonio.
antes de conocer la palabra de Dios, antes de conocer al Señor, yo tenía muchas dudas acerca de la Biblia, porque como todos ustedes saben, la Biblia fue escrita por distintas personas de distintas épocas. Pero a mí me llegó una idea, que si fue escrita por los hombres, entonces la Biblia puede que tenga error. Así me llegaba ese pensamiento. Por no conocer la Biblia, yo pensaba así. Si la Biblia fue escrita por hombres, entonces ¿cómo yo puedo confiar en aquel libro? Entonces durante mucho tiempo yo, teniendo esa idea, nunca tuve interés de abrir la Biblia, de conocer qué dice la Biblia sobre Dios. Por eso mucho tiempo yo viví una vida muy equivocada, muy difícil, con muchas cargas, con muchos esfuerzos que no me ayudaban en nada. Pero ¿cómo fue que yo pude tener confianza que la Biblia es la palabra de Dios? Que realmente la Biblia, aunque fue escrita por distintas personas, distintos siervos que fueron inspirados por Dios, ¿cómo fue que a mi corazón llegó esa seguridad? La Biblia es la palabra de Dios. Cuando yo comencé a escuchar la palabra y comencé también a leer la palabra, me di cuenta de una cosa muy interesante. La Biblia habla muy diferente a lo que nosotros pensamos. Es por eso que en alguna ocasión nosotros podríamos malinterpretar la Biblia si queremos que la Biblia se adecue a nuestros pensamientos, a nuestra forma de ver, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de creer. Eso no sería realmente tener la fe en la palabra de Dios. Pero ¿cómo se puede llegar a la fe hacia la palabra de Dios? Primeramente, entendiendo una cosa muy importante. Vamos a ver Isaías 55. En Isaías 55, el versículo 7, voy a leer. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Aquí en el versículo 8 está diciendo claramente, los pensamientos de Dios, los pensamientos del hombre son totalmente diferentes. Quiere decir que si yo pienso de una manera, Dios está pensando totalmente diferente a mi forma de pensar, pero vamos a ver cuál es el nivel de cada pensamiento, el pensamiento de Dios y mi propio pensamiento. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Quiere decir que nuestro pensamiento y el pensamiento de Dios es totalmente incomparable. El pensamiento de Dios más alto que el nuestro, comparado con la tierra y los cielos, dice. Entonces nosotros para poder tener fe a través de la palabra de Dios, primeramente tenemos que reconocer eso. Mi pensamiento no puede adecuarse a la Biblia, a lo que está diciendo la palabra de Dios. Es por eso que en el versículo anterior que leíamos, en el versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Para que nosotros podamos llevar la vida de fe sin dejar nuestros pensamientos, sin dejar nuestros prejuicios, no se puede creer en la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, Pablo está hablando acerca de los judíos, y él dice que él tiene un gran anhelo que los judíos reciban salvación. Pero creo que en aquel tiempo algún judío escucharía esa palabra, ellos no podían aceptar esas palabras que Pablo estaba hablando. ¿Cómo que seamos salvos? Ya somos de Dios. Cuando Jesús hablaba también con los judíos, ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Dios.
Entonces ellos no podían aceptar fácilmente que estaban fuera de la gracia de Dios, pero Jesús, que podía ver claramente sus corazones, les vio fuera de la gracia de Dios, que todavía no entraban a esa gracia. También Pablo, cuando vio a tantos judíos que solamente estaban llevando una vida religiosa, se daba cuenta claramente de eso. Ellos no están dentro de la gracia de Dios. Pero ¿qué decía Pablo acerca de ellos? Los judíos tenían celo de Dios, dice. En Romanos capítulo 10, versículo 2, así estaba diciendo. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Cuál era el problema? Que ellos, aunque tenían tanto deseo de caminar con Dios, seguir a Dios, servir a Dios, pero ellos no estaban dentro de Dios. Pablo dijo, porque procurando establecer su propia justicia, no se podían sujetar a la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir? De aquellos judíos de los cuales Pablo hablaba, era aquel tipo de persona que no quiere dejar sus pensamientos, no quiere dejar sus prejuicios, no quiere dejar sus tradiciones, que en algún sentido fueron inculcadas tal vez desde pequeños, pero mal enseñadas. Entonces cuando ellos aprendieron mal, pero así aprendieron, después ellos creían, esto en lo que yo estoy plantado, esto es la verdad. Por eso cuando Jesús llegó y quiso compartir esa gran bendición que Él traía para toda la humanidad, muchos religiosos lo rechazaron. También Pablo, cuando anunciaba el Evangelio, ¿qué tipo de persona le rechazaba? La persona que creía que estaba en lo correcto, la persona que creía, yo estoy pensando bien. Pero hay un secreto para poder entrar a la palabra de Dios. ¿Cuál es ese secreto? Primeramente, dejar nuestro pensamiento. Primeramente, darnos cuenta que mi pensamiento no sirve para poder recibir la palabra de Dios. Es como tener un vaso lleno de algún líquido. Para que alguien me pueda servir otro líquido, si yo quiero tomar agua pero en mi vaso tengo refresco, primero debo vaciar ese vaso para poder recibir agua. Pero si mientras mi vaso está lleno, yo no puedo recibir alguna otra cosa que alguien me pueda ofrecer. De la misma manera, Dios quiere que para que la palabra entre a nuestro corazón, primero nosotros vaciemos nuestro corazón. ¿Qué es vaciar nuestro corazón? Dejar todos nuestros pensamientos a un lado. O sea, no seguir creyendo nuestro pensamiento. No seguir confiando en nosotros mismos, porque la Biblia habla que la autoconfianza es dañina para el ser humano, porque los pensamientos del ser humano no son buenos. La Biblia dice que del corazón del hombre solo sale lo malo. Entonces, a través de esta palabra Génesis capítulo 27, nosotros nos podemos dar cuenta que la Biblia es muy diferente a nuestro pensamiento. Este tipo de palabras fueron las que comenzaron a hacerme entender que no hay ninguna duda, todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios, es inspiración de Dios, porque todo lo que está escrito en la Biblia choca con mi pensamiento. Mi pensamiento es muy diferente, siempre nuestro pensamiento va en contra de la corriente de Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos llevar la vida de la fe? Desechando nuestro pensamiento, aceptando lo que Dios nos dice. Eso es la vida de creencia. Un cristiano, Dios ¿cómo estableció que viva? Dice que viva por la fe. No dice que viva esforzándose, no dice que viva tratando de por sí mismo hacer las cosas, sino la vida de creencia es descubrir lo que Dios ya tiene hecho para mi vida. En la Biblia desde Génesis capítulo 1 dice que Dios terminó toda su obra. Por eso el séptimo día fue el día de reposo. ¿Qué quiere decir? En Dios están todas las cosas hechas. A través de su Hijo Jesucristo, en San Juan capítulo 1 también dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que Dios ya hizo todo para nosotros, pero nosotros ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Es descubrir. En Génesis 27 habla de la bendición que Isaac originalmente quería dar a su hijo Esaú. Isaac tenía 2 hijos. Estos 2 hijos eran muy diferentes. Pero llegó un momento en que Isaac quería bendecir a su hijo. Vamos a regresar a Génesis 27. En el versículo 1, primeramente quiero explicarles esta parte.
Así dice la palabra: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Tráeme pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Entonces, aquí podemos ver, Isaac pidió a su hijo Esaú: tráeme, ve, caza un animal, guísalo y tráeme para que yo coma y te bendiga. Isaac quería heredar la bendición a su hijo Esaú. Desde la antigüedad, cuando Abraham recibió la promesa, Abraham, ¿cuál promesa recibió? Nosotros podemos verlo por medio de Gálatas. Abraham recibió la promesa de Jesucristo. Por eso, Abraham, ya que envejeció y estaba a punto de morir, ¿él qué hizo? Heredó la misma bendición que él había recibido, se la heredó a su hijo. ¿Qué quiere decir? Abraham, como dice en Hebreos 11, que Abraham murió sin haber recibido lo prometido. ¿Qué significa sin haber recibido lo prometido? O sea, él ya no vio a Jesucristo morir en la cruz, pero él creyó en aquel Salvador que consumaría la obra para que Abraham fuera limpio de todos sus pecados. Entonces, Abraham, ya que estaba muriendo, se dio cuenta: ya es el tiempo de heredar la promesa a mi hijo Isaac. Heredó la promesa a su hijo Isaac. Pero al igual que Abraham, Isaac también envejeció. Entonces dice que quedando él sin vista, él sintió: ya está cerca mi muerte. Creo que la promesa de Dios, esta gran bendición que es la promesa del Salvador, yo debo heredar a mi hijo. Comúnmente, ¿a cuál hijo tenía que heredar? A su primogénito. Entonces por eso llamó a su hijo Esaú y le dijo: ve y caza un animal y hazme el guisado y yo te voy a bendecir. Entonces nosotros podemos pensar muchas cosas. ¿Por qué le habrá pedido comida para poder bendecirlo? Y de ahí pueden surgir muchos pensamientos. Yo creo que Isaac con el estómago lleno quería bendecir a su hijo. Más que otra cosa, tenía mucha hambre. Yo pienso que Isaac quería ver si su hijo es obediente o no es obediente. Muchos pensamientos pueden surgir en nosotros. Pero ¿qué es lo importante? Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Quiere decir que Génesis 27 está hablando de Jesucristo. Génesis capítulo 27 nos está hablando claramente acerca de la obra que nuestro Señor Jesucristo en el futuro iba a realizar. Entonces, toda la Biblia está impregnada como una repetición acerca de la obra de Jesucristo. Jacob y Esaú, Caín y Abel, son dos tipos de persona que la Biblia nos marca. Dios no divide por muchos grupos de personas, solamente por dos tipos de personas. Entonces, en esta palabra primeramente vamos a ver, Isaac perdió la vista, dice, se oscurecieron sus ojos quedando sin vista. Esta palabra, cada versículo nos quiere hablar algo del corazón de Dios. Entonces, para que nosotros podamos entender o podamos reflejarnos con esta palabra, primeramente nosotros debemos entender, cada personaje es sombra de alguien muy importante. Entonces, en este caso, Isaac vamos a colocarlo como sombra de Dios, o sea, como si Isaac estaría haciendo el papel de Dios, quien realmente es quien puede bendecir a la humanidad. Dios es quien tiene el poder para bendecir a la humanidad. Dios otorgó la bendición a Abraham, Abraham la heredó a su hijo Isaac, y su hijo Isaac lo único que está haciendo es que quiere trasladar la promesa a su hijo. Entonces, pero aquella promesa, aquella bendición viene de parte de Dios. Por eso Isaac, quien quiere dar la bendición a su hijo, él es sombra de Dios. Entonces, Esaú sería sombra de quién. En este caso, ¿quiénes son los que tienen que recibir la bendición?
los seres humanos, o sea, nosotros. Pero para que Isaac pudiera dar la bendición a su hijo, hay un versículo que está diciendo que quedando sin vista. Este versículo no fue escrito sin pensar, sino cada palabra en cada versículo tiene una profundidad. Quiere decir que al igual que Isaac se quedó sin vista, Dios de la misma manera nos bendice, no por la vista. ¿Qué quiero decir? Isaac, si se quedó sin vista, él no podía darse cuenta si su hijo se porta bien, se porta mal, ¿me hago entender? Pero aún él no tenía vista, quería bendecir a su hijo. ¿Qué quiere decir? La bendición de Dios no es condicionada. La bendición de Dios es incondicional. ¿Qué quiere decir? Si Dios nos quisiera bendecir por mirar nuestra vida, ninguna bendición podemos recibir. Esa es la realidad. Pero Dios nos quiere bendecir. Pero Él, para bendecirnos, ¿qué tuvo que hacer? No mirar nuestras obras. Por esa razón, Isaac, parece que todo está sucediendo como algo por casualidad, pero no es así. Isaac mandó a traer a su hijo, cazar un animal y traer el guiso, porque Isaac quería enseñar a su hijo una cosa muy importante. ¿Qué era? La obra de Jesucristo. ¿Por qué yo les puedo decir de esta manera? Porque esto no solamente sucedió con Isaac y Esaú, que le está pidiendo un guiso de un animal, sino también podemos ver cuando Caín y Abel ofrecieron una ofrenda a Jehová. Caín llevó frutos de la tierra, pero Abel llevó el sacrificio de un animal. Entonces, es un tema un poquito extenso el tema de Caín y Abel, que en otra ocasión me gustaría compartir con ustedes, pero sucedió lo mismo. Abel no le llevó la ofrenda de un animal a Dios porque Dios quisiera comer algo. ¿Cómo Dios va a comer algo? Pero todo esto tiene un significado. Abel llevó la ofrenda de un animal, es símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Caín llevó frutos de la tierra que también tienen su significado. Dios, al ver ambas ofrendas, se dio cuenta que la ofrenda de Caín no era agradable. No le agradó, pero la ofrenda de Abel le agradó, porque aquella ofrenda es símbolo del cuerpo de Jesucristo que fue entregado por nosotros. De la misma manera, ¿por qué Isaac está pidiendo a su hijo Esaú? Tráeme un guisado y te bendeciré. No simplemente él quería comer. Aquel guiso, aquel animal que fue cazado y guisado, también para Isaac tenía un gran significado, el cual él quería enseñar a su hijo Esaú. Este animal muerto, guisado, el cual trajiste para que yo coma, es sombra de nuestro Salvador. Porque la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Qué quiere decir? No solamente creyeron en Cristo los que le vieron muriendo en la cruz, o después de que Cristo murió en la cruz y se anunció el Evangelio, son los que creyeron en Cristo, sino también muchos que vivieron por la fe en la antigüedad. Aunque Cristo todavía no venía a este mundo, todavía no se sacrificaba en la cruz, no quiere decir que para ellos era desconocido, sino para todos los que vivieron por la fe era conocido. Pero Cristo, ¿cómo era conocido para ellos? Como una promesa que en el futuro sería realizada aquella obra. Por eso dice que Abraham, Isaac y muchos del Antiguo Testamento que vivieron por la fe, lo menciona en Hebreos 11, dice que murieron sin haber recibido lo prometido. Pero que aunque murieron sin haber recibido lo prometido, o sea, sin haber visto a Jesucristo, dice que murieron creyendo en Él y mirándolo y saludándolo y confesando que eran peregrinos, que eran extranjeros de esta tierra, porque su ciudadanía estaba en el cielo. Quiere decir que ellos antes de morir estaban bien seguros a dónde van. Se van al cielo. ¿Por medio de quién? Por medio del Salvador que vendrá y nos librará del pecado. Eso era la esperanza de ellos, eso era la promesa para ellos. Por eso, primeramente esta palabra está diciendo acerca de Isaac, que Isaac
no tenía vista. ¿Qué quiere decir? Isaac no quería bendecir a su hijo por cómo hace su hijo, cómo obra su hijo, sino quería bendecir porque simplemente la bendición ya está hecha. La bendición ya fue dada de parte de Dios, solamente quería transmitir esta bendición al corazón de su hijo, Esaú. Pero Esaú, en esta palabra estamos viendo, en el versículo 5 dice, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces, Esaú es el tipo de persona que cuando escucha a Isaac, ¿no? Vamos a poner a Isaac como sombra de Dios, como si él estuviera personificando a Dios, que está diciendo, ve y haz esto. Y luego Esaú, de manera obediente, va y lo hace. Ahí nosotros podríamos decir, ¿qué de malo tiene la actitud de Esaú? Según nuestro punto de vista, no tiene nada de malo. Por eso les digo que la Biblia es muy diferente a lo que nosotros pensamos, porque según mi punto de vista, no tiene nada malo que Esaú haga caso de lo que su padre le dijo. Pero mientras Esaú se iba para cazar a aquel animal y hacerle el guiso como a su padre le gustaba, dice que Rebeca estaba escuchando. Rebeca también tiene una posición como es la sombra de alguien. Tal vez en este momento que estamos compartiendo, yo no termine de compartir toda esta historia donde habla hasta donde dice quién recibió la bendición. Pero gracias a Dios y gracias a Radio Adicción que me están permitiendo compartir la palabra de Dios en este espacio, en la voz del pastor, yo voy a estar compartiendo con ustedes sobre Jacob y Esaú, exactamente qué fue lo que sucedió y por qué Dios permitió la bendición. Como está mencionando en el versículo 23, Dios permitió la bendición a Jacob. Yo quiero explicar a ustedes detalladamente realmente cuál es el corazón que a Dios le desagrada, cuál es el corazón que a Dios le agrada. Por eso, viendo humanamente, Esaú no hizo nada malo, fue y cazó el animal, pero Esaú es símbolo de la persona que está bajo la ley. ¿Qué quiero decir que está bajo la ley? Está bajo su esfuerzo. Entonces Esaú por su propio esfuerzo fue y sudó y cazó el animal y con mucho empeño vino y trajo el animal, lo guisó y quería entrar con su padre. Pero mientras él se estaba esforzando, Rebeca, escuchando aquellas palabras que su esposo dijo, ella llamó a su hijo Jacob. Voy a leer. Versículo 6 dice, entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. La verdad, según nuestro punto de vista, si hablaríamos humanamente, Rebeca está haciendo mal. ¿Cómo tiene un favoritismo hacia su hijo? ¿Cómo es que Rebeca está diciendo a su hijo, mejor, hablando popularmente, vamos a hacer trampa, ¿no? Vamos a engañar. Tú me traes 2 buenos cabritos de las cabras, yo te los hago y entonces tu padre que te bendiga a ti. Creo que muchas personas juzgarían este asunto como que Rebeca está muy mal. Y si Jacob hace caso, está muy mal. Pero en esta palabra hay un secreto muy, muy importante. ¿Cómo una persona puede recibir la bendición? Entonces, así Rebeca está mandando a su hijo, pero cuando su hijo escucha eso, él no está de acuerdo. Porque él, usando su razonamiento, él se da cuenta, creo que esto no está bien. Versículo 11 dice, y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición, y no bendición. Todas las personas, o sea, muchas personas que verían esta palabra de manera humana dirían, claro, Jacob tiene razón.
Jacob está hablando la verdad. No va a venir bendición a él, sino maldición, porque eso es engañar. La bendición era para Esaú. El padre le dijo a su hijo Esaú, ve y tráeme casa. ¿Por qué Rebeca quiere quitarle esa bendición a Esaú y dársela a Jacob? Nosotros podemos pensar así, y no hay problema que pensemos así. Pero ¿qué es lo importante? Que escudriñemos en la Biblia. Si realmente lo que Rebeca dijo a su hijo era malo o bueno. Por eso, esta palabra, para poder compartir con ustedes, aunque sean pocos versículos, se lleva mucho tiempo porque tenemos que escudriñar la Biblia, y con la misma Biblia, con la misma palabra, mostrando algunos versículos. Yo lo que quiero compartir con ustedes es que de la manera que Jacob recibió la bendición, aunque parecía una manera mala, aunque parecía que él estaba mintiendo y siendo tramposo para recibir la bendición, realmente Dios permitió que Jacob recibiera la bendición. Parece una injusticia. Para el ser humano podría parecer una injusticia, pero para Dios, exactamente eso es la justicia de Dios. Una justicia que está como escondida en la Biblia, pero que cuando nosotros dejamos nuestro pensamiento, dejamos nuestro prejuicio, también dejaríamos de pensar como Jacob. Jacob tenía su prejuicio y él dijo, no, eso no puede ser, me va a venir la maldición. Pero él no sabía que estaba muy cerca de la bendición si hacía caso a su madre. Yo les puedo adelantar solamente esto, que la madre de Jacob es sombra de Jesucristo. Esaú es sombra de la persona que vive bajo la ley. Jacob también es sombra de la persona que vivía bajo la ley, bajo la norma, bajo el prejuicio, pero encontró a través de su madre el camino de la gracia. Yo espero que ustedes tengan interés de escuchar más acerca de este tema. Yo voy a estar compartiendo una vez más en este mes, a través de este espacio, La Voz del Pastor, que es un espacio muy bendito donde muchos pastores pueden compartir la palabra de Dios. Yo espero que la siguiente ocasión que siga yo compartiendo acerca de este tema, ustedes puedan seguir escuchando, y estoy seguro que la palabra va a despejar muchas dudas a ustedes, y sobre todo cuando aquellas dudas se despejan, nosotros podemos tener la fe hacia la palabra. La palabra puede bendecirnos en gran manera. Les agradezco mucho este tiempo que han estado junto conmigo escuchando la palabra de Dios, y espero que Dios a través de la palabra les bendiga grandemente. Muchas gracias. Radio Adicción Cristiana presentó La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad, todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión.